Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a este canal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, una televisión para redes, para que tú conozcas lo más importante acerca de tus derechos humanos. Yo soy Julia Hernández y el día de hoy tengo dos grandes invitados y sobre todo sus aportaciones muy importantes cuando hablamos del derecho a la educación, que para mí es uno de los derechos más importantes cuando hablamos también de la paz, pero sobre todo cuando hablamos de la inclusión. Y no solo de la inclusión para personas con discapacidad o para grupos en situación de vulnerabilidad, sino inclusión para todos. Les presento a mis fabulosos invitados el día de hoy. Se encuentran aquí con nosotros la doctora Claudia Elizabeth Monreal Esquivel, subjefa del área académica del Departamento de Educación Especial de la Secretaría de Educación. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a usted por estar aquí. Y de este lado tengo con nosotros también al licenciado Rodolfo Ernesto Medina Romero. Él es el jefe del Departamento de Educación Especial de la Secretaría de Educación. Muchas gracias por la invitación, la verdad, para charlar sobre este importantísimo tema. Así es. Y pues un saludo a la audiencia. Al contrario, muchas gracias a ustedes por aceptar la invitación. Y pues vamos a hablar del derecho a la educación justamente porque hace unos días, el día martes, que ya no recuerdo si fue 24, sí creo, sí, ¿verdad? El día 24, pues fue el Día Internacional de la Educación. Y la inclusión pues es una parte muy importante del derecho a la educación, ya que implica pues la accesibilidad y la no discriminación. Y justamente por eso están ustedes aquí el día de hoy, para que nos comenten, nos platiquen cómo desde la labor que ustedes realizan, cómo desde el departamento en el que ustedes están, se va generando pues que nosotros vayamos creando junto con ustedes esta inclusión. Así que, pues como gusten empezar. ¿Quién guste hablar primero? Le comento, primeramente, sí, pues uno de los derechos también de nuestros niñas, niños, jóvenes y adultos, pues es derecho a la no exclusión. Es correcto. Entonces, partiendo de ahí, le comento que a partir de 2019, con la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva y con la adición al artículo 3º constitucional de esta palabra que significa mucho, que es inclusivo, pues se empiezan a generar acciones tendientes, o una política educativa tendientes a que efectivamente la educación sea para todos, sin distingo de colores, raza, religiones, condiciones. Entonces, no es únicamente para nuestros alumnos con alguna discapacidad o para nuestros alumnos que enfrentan alguna barrera para el aprendizaje y la participación, o para nuestros alumnos con aptitudes sobresalientes, que también las hay. Es para todos. Entonces, a raíz de ahí, pues se viene esta dinámica en la Secretaría de Educación del Gobierno Federal y en el caso propio del Estado de Durango, pues con nuestros maestros, con nuestras escuelas también, de que de manera permanente, paso a paso, porque la educación inclusiva no únicamente es aceptar a todos los alumnos en las escuelas. Yo creo que va más allá, el término va más allá, es cambiar pues muchas prácticas de antes, de muchos años, es cuestionar nuestra propia práctica docente como maestros o como autoridades educativas, porque tiene que ver con una política educativa, tiene que ver con una normatividad, tiene que ver también con un cambio de actitudes y tiene que ver ahí con la preparación de los maestros y con hacer a un lado las prácticas anteriores para tomar nuevas actitudes y nuevos procedimientos en la atención. Es correcto. Sí, sin embargo, bueno, también habrá que retomar un poco que la educación inclusiva, como bien lo decía el maestro, o sea, no es nada más de nuestros alumnos que atendemos como modalidad de educación especial, ¿no? Entonces, la responsabilidad de la educación inclusiva, pues es de toda la sociedad, primeramente. Antes que del instituto, de la Secretaría de Educación, la inclusión responde a toda la sociedad. Entonces, la sociedad es la responsable, la corresponsable de generar esas situaciones de inclusión que se dan desde el ámbito social, ¿verdad? De hecho, desde ahí surge muchas de las leyes y situaciones que se dan para que se genere la inclusión educativa. Los ajustes razonables, pues surgen desde el ámbito empresarial, igual el diseño universal de accesibilidad, pues también surge desde el ámbito empresarial. Entonces, en este sentido, pues las instituciones educativas dentro de la Secretaría de Educación, pues tienen la responsabilidad, tengan o no tengan un maestro de apoyo, tienen la responsabilidad
de aceptar a los niños que tienen alguna condición o que tienen alguna situación de que enfrentan algún tipo de barreras, ¿sí? Independientemente del servicio de educación especial que haya o no haya ahí en la escuela. Así es correcto, porque justamente la parte de la inclusión, como lo mencionábamos al inicio, pues es para todas las personas, ¿no? Y justamente yo tenía conocimiento de que ustedes tenían este programa de aptitudes sobresalientes de AS, que alguna vez me tocó participar en él hace mucho tiempo con cuestiones artísticas, pues con cuestiones de actuación dentro de lo que es pues este programa. Pero cuando hablamos de inclusión, pues siempre hablamos de que tenemos que tomar en cuenta tanto las capacidades como las vivencias, como el trasfondo, como muchas de las cosas que tienen los niños y las niñas y los adolescentes para que podamos pues ir avanzando juntos. Digo, estamos de acuerdo que en este camino podemos irlo recorriendo de diferentes maneras, ¿no? Pero lo importante es que podamos avanzar juntos y que lleguemos juntos a el poder ejercer este derecho a la educación y que exista pues la inclusión que estamos buscando, ¿verdad? Entonces, me gustaría que me platicaran un poco acerca de cuáles son esos, como el proyecto de AS, de aptitudes sobresalientes, de qué es lo que, ajá, exactamente. Bueno, dentro de la modalidad de educación especial se cuenta con un centro de iniciación a la ciencia y la tecnología, que es el CICIT, y ahí se brinda atención extracurricular a los alumnos que han sido detectados como niños con aptitudes sobresalientes. Ahí reciben pues clases extracurriculares enfocadas a ciencias, a química, a matemáticas, a física, y van desarrollando más en el área intelectual. Sin embargo, pues no nada más es el único proyecto que se tiene, ¿verdad? También se cuenta con otros programas que son más bien enfocados al área artística, como la orquesta, como es el grupo de danza infantil, y a lo mejor el maestro Ernesto pues que nos comente un poco acerca de estos. Fíjese, es muy importante este tema porque tenemos un gran problema. Generalmente cuando encontramos nuestros niños inquietos o que tienen algunas aptitudes, para el maestro a veces representa un reto, pero aparte de un reto, a veces como una forma que lo limita para seguir avanzando de manera sistemática o a la par con los demás niños. Y de repente nuestros alumnos, cuando terminan rápido su trabajo, cuando las actividades las realizan bien, pero ágiles, el maestro dice, ¿ahora qué le voy a hacer? ¿Ahora qué actividad le pongo? Entonces nos falta un programa que ya lo estamos nosotros iniciando, ya estamos con algunos cursos de capacitación para la detección de alumnos con aptitudes sobresalientes. ¿Por qué? Porque a nivel nacional la proyección de los alumnos que debemos de tener en el país son de más de 2 millones de alumnos con aptitudes sobresalientes. Sin embargo, en este momento son nada más detectados alrededor de 20,000. Quiere decir que es un porcentaje bajísimo. Entonces, tenemos que trabajar mucho porque no debemos confundir las aptitudes sobresalientes con alumnos de alto rendimiento. Entonces, queremos encontrar en los grupos talentos, que los hay, y hay muchos. Pero entonces, a veces nada más centramos la atención en esos alumnos talentosos que destacan sobre todo el grupo, toda la escuela, pero tenemos muchos alumnos con aptitudes sobresalientes que en el contexto del grupo, en el contexto del aula, destacan, y ahí es donde debemos también detectarlos, pero sobre todo, aparte de detectarlos, pues tener, en el caso del nivel de educación especial, pues nosotros tenemos allí algunas acciones o estrategias para que esos alumnos sean canalizados, como es la orquesta infantil, como es el CICIT, y estamos platicando también para ver con el programa Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial, un programa federal que tenemos de México nacional, pues generar otros espacios donde le podamos ofertar al alumno, no sé, a lo mejor entrar a un grupo de teatro, claro, otro tipo de talentos que desarrollen, el deporte, potenciar el deporte que ellos dominan fácilmente. Entonces, pues es una gran tarea. Sí, así es. Digo, al final de cuentas, las capacidades que todos tenemos, pues siempre serán distintas, ¿no? Y la forma en que todos vamos a ir aprendiendo siempre será distinto. Entonces, por eso la importancia de que esta educación o de que sea una inclusión verdadera para todos. Entonces, ¿cómo podemos enfocarnos nosotros en ayudar, pues, a aquellos alumnos que pueden ser más
factibles o pueden ser más, que se puedan excluir de cierta manera, pues. ¿Cómo podemos enfocarnos, cómo podemos ayudarlos para que esto no suceda? Bueno, aquí una gran responsabilidad es del docente de grupo, ¿sí? Más que el docente de apoyo. El docente de grupo es quien está conviviendo día a día con su grupo y es el que puede ir identificando que un alumno tuvo algún cambio en su conducta o en su comportamiento o tiene alguna situación que no es común al resto del grupo, y entonces es el primer filtro, ¿sí? Pero tiene que ser un docente que está pendiente de observar qué es lo que pasa dentro de las dinámicas e interacciones de su grupo. El maestro detecta esta situación y lo empieza a observar, empieza a platicar con él, empieza a platicar con la familia, acercarse con los padres de familia, comentar la situación y ver si hay algo dentro de casa que pudiera estar generando estos cambios de comportamiento. Después de ello, ya cuando se detecta que sí hay una situación que va más allá de la mano del maestro, que no puede él controlar, que él, a pesar de que implementa estrategias, que implementa dinámicas, pues no puede dar respuesta a esas necesidades del alumno, entonces sí se pasa o se canaliza al docente de apoyo que está dentro de las escuelas de educación regular, donde las hay, ¿verdad? Porque también habrá escuelas, muchas, porque en realidad educación especial es una modalidad muy pequeña, solo tenemos 112 servicios en todo el estado, o sea, es nada, o sea, son 100 escuelas o 100 centros comparados con los miles de centros que son de secundaria o de primaria federal o de, no sé, ¿sí? Y entonces el maestro de apoyo, ¿qué es lo que hace? Hace también una valoración ya más específica para ir ahí, ahora sí se detectan cuáles son esas necesidades que el alumno presenta. Si tiene, ¿cuál de estos dos polos? Puede ser que tenga una aptitud sobresaliente o puede ser que tenga una condición de discapacidad, de dificultad, de trastorno y demás. Y él es el que hace esta canalización por si se requieren otras evaluaciones más especializadas. En el caso de ser un trastorno, pues tendrá que entrar el neurólogo. En caso de ser una discapacidad, pues tendrá que entrar otros especialistas que en conjunto pues van a dar ese diagnóstico especializado. A partir de que ya sabemos qué es lo que tiene el niño y qué puede hacer y qué no puede hacer, pues a partir de ahí es donde se elabora un plan de intervención en conjunto con el docente de apoyo, trabajo social, psicología, para brindarle al alumno las mejores oportunidades, que finalmente pues la educación inclusiva es generar esas oportunidades en igualdad de condiciones, en equidad, cada quien lo que le corresponde, para que el alumno pueda tener ese logro en los aprendizajes esperados. Es correcto. ¿Me podrían ustedes de cierta manera decir cuáles son esas acciones que nosotros podemos realizar para entonces ser incluyentes? Porque como bien usted lo mencionaba, la cuestión de la inclusión pues es una cuestión no solamente del departamento de ustedes, no solamente de la escuela, no solamente de Comisión de Derechos Humanos, no, sino es una cuestión que nos compete a todos como sociedad. Entonces es importante que sepamos cuáles son esas acciones que podemos trabajar para nosotros ser incluyentes. Yo creo que hay una acción que tenemos que seguir trabajando, la sensibilización. Esa es súper importante, trabajarlo con los padres de familia, con nuestros maestros, con nuestras autoridades, porque eso nos va a permitir precisamente el poder, los alumnos no tienen barreras, o sea, ellos se enfrentan a esas barreras. Generalmente pensamos que nuestros alumnos o tienen que ir a una escuela de educación especial. No, se dan en todo, la inclusión debe ser en todos los niveles. Entonces, tenemos como maestros que identificar esas barreras para poder hacer algo sobre, o establecer ahí acciones o estrategias que le permitan a nuestros alumnos precisamente ir transitando en el desarrollo del conocimiento. Algunas de ellas, por ejemplo, si vemos a algún alumno que no puede, tiene dificultad para ver el pizarrón, pues hay que acercarlo, ¿no? Hay que identificar, eso es una barrera. A veces el currículum también representa una barrera, pues hay que adecuar precisamente las actividades a las condiciones de nuestros alumnos. A veces la misma actitud del docente representa una barrera para el aprendizaje, entonces tenemos que cambiar, tenemos que sensibilizarnos para poder atender a esto. Efectivamente, como dice, bueno, fuera de la escuela y en la sociedad que nos toca como seres humanos, ¿no?
Yo creo que más que acciones sería también un cambio de actitud. El retomar los valores del respeto por la otra persona, de ahí partiríamos, ¿no? O sea, si cuando yo te respeto, te estoy aceptando con todas tus condiciones. Y aquí entonces no hablamos nada más de aptitudes sobresalientes y de discapacidad, sino también hablamos de estos grupos como los grupos de LGBT no sé qué, que también entrarían dentro de hablar de inclusión, ¿no? Pero socialmente, ¿cuáles son las acciones que me corresponden? Si yo soy empresaria o si yo tengo un café, entonces yo tengo que tener las adecuaciones de acceso para que generar las mismas oportunidades para todos. O sea, tengo que hacer que ese centro que ofrezco pues tenga rampas para que si una persona con silla de ruedas quiere un café, pues pueda acceder a tener ese café, ¿sí? Si yo soy gerente del cine, entonces en el cine pues tendrá que haber también esas rampas, esas pasamanos, los letreros en braille. Eso nos corresponde a nosotros como sociedad. O sea, al ser empresarios tenemos que también tener esa visión, cómo puedo generar esa igualdad de oportunidades para toda la gente, ¿no? Sí, así es. Lamentablemente a veces pensamos que hacer estas adecuaciones o tener esas actitudes pues para la inclusión, lo único que genera es un beneficio para la persona que va a ser incluida, pero no, genera muchos beneficios para toda la sociedad en conjunto. Entonces, es importante justamente que tengamos en cuenta los beneficios que esto nos trae como sociedad y no solamente para las personas que necesitan esa inclusión, sino además el crecimiento que nos va dando esto como una sociedad y generando pues una cultura en cuestión de derechos humanos, de respeto sobre todo a los derechos humanos de todas las personas. Y desde luego, algo más que nos quieran agregar o que nos quieran platicar acerca del trabajo que ustedes realizan, no solo de discapacidad, no solo de inclusión, sino en lo que ustedes realizan en este departamento. Bueno, aprovechando la situación de que estamos hablando de las cuestiones laborales, pues también es una área de oportunidad que nosotros hemos estado analizando en estos últimos tiempos, ¿verdad? Las oportunidades laborales que tienen las personas, específicamente las personas con discapacidad. Sí hay leyes en las que pues le dicen a los empresarios que si contratas a cierto porcentaje de personas que tienen discapacidad, tienes ciertos beneficios. Claro. Sin embargo, no se ha logrado empatar esas leyes laborales con la situación de habilidades que estamos desarrollando dentro de los centros de atención múltiple. Entonces creo que también esa es una gran área que tenemos ahorita que trabajar desde, pues a lo mejor aquí interviene también la Comisión de Derechos Humanos, porque finalmente son personas que tienen el derecho también a ser productivos, a ser participativos dentro de una sociedad laboral. Así es. Estamos haciendo vínculos con diferentes dependencias, organismos, precisamente para seguir transmitiendo esa sensibilidad, pero aparte terminamos haciendo unas conferencias de educación inclusiva. Estamos también programando para este año pues involucrar también a más maestros que atienden a nuestros alumnos o maestros de los diferentes niveles, preescolar, primaria y secundaria, para que puedan ellos también tener la oportunidad de acceder a conferencias, a cursos de capacitación, a talleres y trabajar mucho con los padres de familia. Eso lo estamos también realizando. Tenemos red de padres de familia con niños con discapacidad y red de padres de familia con alumnos con aptitudes sobresalientes. Entonces, pues seguimos programando y planeando acciones en beneficio de ellos. Así es, muchísimas gracias. Quisiera entregarles a cada uno de ustedes un reconocimiento por parte de la doctora Carla Alejandra Obregón Avelar, presidenta de esta comisión, un reconocimiento por su presencia y por haber participado con nosotros en esta entrevista. Gracias. Y el suyo, licenciado Rodolfo, profesor. Muchas gracias por estar aquí presentes, por trabajar con nosotros este tema, porque poco a poco, como bien usted lo decía, la sensibilización es importante. Entonces, cuando hablamos de estos temas,
cuando decimos qué estamos haciendo, qué estamos trabajando, es importante para que la sociedad lo vaya conociendo y así tengamos una visión un poco más clara de cómo podemos trabajar estos ejes, de cómo podemos ayudar a la inclusión, inclusive a respetar los derechos de las personas con discapacidad y los derechos de todos y cada uno de nosotros, ¿no? Sí, Pues dígame, adelante. Terminaría diciendo que una escuela inclusiva precisamente es aquella que permite la accesibilidad, la permanencia, la participación y el aprendizaje de nuestros alumnos. Es correcto. ¿Algo más que quiera agregar, doctora? No, bueno, finalmente, pues rescatar el que todos somos seres humanos, ¿no? Y creo que cuando nos reconocemos como seres humanos y reconocemos a las personas más allá de sus condiciones, es cuando vamos a poder hablar de una educación inclusiva, porque no sería necesario hablar de inclusión si realmente estuviéramos viviendo en una sociedad inclusiva. Sí, es correcto. Digo, a veces no pudiéramos pensar que entre tantos humanos sería tan difícil encontrar humanidad. Entonces, la educación inclusiva es humanista. Entonces, esperemos que sigamos siempre trabajando y hablando de estos temas para que también lo podamos socializar cada vez más. Les agradezco mucho su presencia y desde luego agradezco acá a mis compañeros que siempre están detrás de cámaras, que sin ellos no podía ser posible todo esto. Y agradecer desde luego también, mandar un saludo muy fuerte al secretario de Educación y desde luego a la doctora Carla Alejandra Obregón Avelar, presidenta de esta comisión, y agradecerles a todos ustedes que estuvieron presentes, que se dieron cita el día de hoy para estar con nosotros y decirles que nos sigan en todas nuestras redes sociales y que estén por ahí pendientes porque siempre estamos trabajando con temas interesantes y con temas que puede ser de ayuda para todos y cada uno de ustedes. Gracias y nos vemos la próxima. Muchas gracias. Gracias.